¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos y bienvenidas una vez más. Programa 6 de Atreverse, donde nos vamos a atrever a decir, a mostrar, a tocar aquellos temas, como siempre decimos, que por primera vez en esta producción integral de Punta Alta Visión ponemos palabra, ponemos testimonios en primera persona, rompemos barreras. Hoy más que nunca, porque vamos a hablar de diversidades y género, un tema muy sensible también. Por eso hoy vamos a tocar este tema que, como te decía, genera diferentes sensaciones. En este programa te vamos a pedir una vez más que pongas todos tus sentidos a disposición, que en esta media hora te relajes y dejes que tus sentidos hablen por vos, escuchando, oyendo, prestando atención y quizás soltando y dejar ese desparpajo de prejuicios con los que venimos, con los patrones que tenemos, con estos famosos estereotipos. Y quizás suena muy difícil o te suena al oído raro escuchar estas palabras, pero quiero que puedas reconocer qué sentís en esta media hora. Te voy a hacer una pregunta y sinceramente quiero que la escuches. ¿En qué momento, cuándo te diste cuenta que eras heterosexual, si lo sos? Es raro, ¿no? Esa pregunta. Decís, ¿cómo? ¿Cuándo? Bueno, en este programa vamos a quizás, o quienes nunca nos identificamos con otro gusto quizás que no sea de una mujer que le guste un hombre, de un hombre que le guste una mujer. Es difícil hacernos esta pregunta, pero aún así reconociéndonos en esa etapa, en esa identidad u orientación sexual, cuestionamos a quienes no son igual que nosotros, a quienes no eligen o no tienen o no desean o no quieren ser o tener una identidad de género diferente, que las hay. Hoy está un poco más amplio esto. Vamos en este primer programa a apelar a tus emociones con atención, con esto que te decía, soltando un poquito los prejuicios. Vamos a hablar de diversidades y género. De esta manera, producción, ya vamos a presentar el primer testimonio. San, en primera persona, como introducción a nuestro tema diversidades y género. ¿Cómo te sentís hoy en una sociedad difícil en el que no siempre las diversidades tienen lugar? Bien, bueno, en principio muchas gracias por el espacio. Creo que es un tema, considero que es un tema importante de poner en agenda, que se empiece a discutir, a visibilizar, por eso agradezco el espacio. Creo que, no sé, yo tengo una mirada bastante amplia, ¿no? de la lucha, como una lucha colectiva, ¿no? Entendiéndola como una lucha colectiva a la diversidad, al colectivo LGBT, más allá de una postura más individual o una experiencia individual, ¿sí? Creo que vivimos en una sociedad, principalmente en Punta Alta, en Coronel Rosales, en la que hay muchas prácticas quizás que están muy naturalizadas, en donde a muchas personas del colectivo muchas veces se la termina expulsando, ¿no? de su ciudad en donde viven, en donde nacieron. ¿Por qué crees que pasa eso? ¿Por desinformación, por ignorancia, por prejuicio? Sí, no, más allá de la ciudad en sí, creo que son prácticas que están naturalizadas, ¿no? Producto del machismo, ¿no? De muchas discriminaciones. Por suerte en los últimos años hubo un cambio de paradigma, una ampliación de derechos, todo un marco normativo que nos respaldó, que nos acompañó, pero fue todo a partir, como digo, ¿no? de una lucha colectiva, de todo el colectivo, de muchos referentes que dejaron huella y por eso se permitió la ampliación de derechos, ¿no? Desde lo personal, ¿cuándo o cómo fue ese reconocimiento o aceptación de tu identidad, ya sea una identidad física, una identidad emocional, de género incluso? ¿Cómo fue, la búsqueda de esa identidad o de reafirmar eso que vos ya sentías que eras? Bien, sí, bueno, con respecto a lo personal, en mi caso en particular, yo nunca me sentí incómodo, siempre lo puedo reconocer desde muy chico. Por suerte, soy una persona privilegiada porque crecí, me crié, me educaron en un entorno en que no existían muchas de estas prácticas muchas prácticas desiguales, muchas discriminaciones. No me crié, no me educaron en un ámbito de violencia.
como muchas personas del colectivo les pasa, ¿no? La principal institución que expulsa al colectivo LGBT es la familia, ¿no? Después, bueno, el acceso a la educación, a la salud, pero principalmente la principal institución que expulsa, principalmente también al colectivo travesti trans, ¿no? Por eso cuando hablamos que la expectativa de vida del colectivo travesti trans es de 35 a 40 años, es justamente por todas estas exclusiones, todas las discriminaciones que sufre el colectivo, ¿no? La principal institución que te expulsa es la escuela, después, bueno, el acceso a la salud y también principalmente desde la familia. Pero, ¿qué pasa con la sociedad? ¿Qué pasa con el resto de la comunidad? ¿Qué te parece que falta para ser aceptados o esto de poder convivir nada más? Que el otro haga lo que quiera, quizás sin perjudicarme, y por qué a mí me tiene que molestar. ¿Qué te deberíamos cambiar o qué te gustaría que sucediera como sociedad? Bueno, sí, creo que, como decís vos, el acompañamiento del Estado es fundamental. Lamentablemente, a nivel nacional ya no contamos con un Ministerio de Mujeres y Diversidad que genere políticas públicas y que acompañe también a las jurisdicciones nacionales y consecuente también a nivel local. Es un acompañamiento fundamental para generar políticas y para poder acompañar a las diversidades. Hay un montón de programas que ya no existen, pero creo que lo más grave es la construcción de discursos de odio que se naturalizan, que es producto de prácticas y discursos que son históricos, ¿no? Pero que de cierta forma dejaron secuelas y que actualmente se continúan reproduciendo, y esos discursos de odio se terminan concretando en crímenes de odio, ¿no? Que este año fundamentalmente ha habido. Es histórico, pero es importante visibilizar esos hechos, ¿no? Poder hablar de lesbicidio cuando matan a mujeres lesbianas, de travesticidio cuando matan a una persona del colectivo travesti trans. Poner en palabras estos conceptos permite visibilizar y poner en discusión esta importancia, ¿no? Desde lo personal y desde lo profesional, ¿con qué soñás o qué es lo que anhelás para vos? Me cuesta hablar en términos más personales, más individuales. Como decía antes, creo que se trata de una lucha colectiva, ¿no? De poder tejer redes, de articular, de acompañarnos. Me cuesta pensarlo más en términos individuales. Por suerte sí, contamos con una ley de matrimonio igualitario, contamos con una ley de identidad de género. Poder tener acceso a esos derechos nos permite construir una sociedad más igualitaria, en donde todas las personas nos podamos casar, en donde todas las personas podamos tener acceso a nuestra identidad de género. Es muy importante remarcarlo porque en muchos países lamentablemente no están esos derechos, no tienen la posibilidad de acceder a esos. En otros hace mucho que los tienen, ¿no? Hoy que está tan en jaque esta palabra libertad, que la utilizamos muy seguido y para todo, creo que se empieza desde ahí. Sí, tal cual. Sí, tal cual. La libertad es poder acceder a derechos, poder que respeten tus nombres, que respeten tus pronombres. Una sociedad con libertades donde no te discriminen por tu identidad de género, por tu orientación sexual, ni tampoco por tu expresión de género. Bien, muy valioso este primer testimonio de San, a quien saludamos, a quien le agradecemos la valentía de poner palabra, decía, ¿no? Poner palabra. Y vamos a seguir poniendo palabra. Me quedó algo resonando, no sé si a vos también del otro lado. Qué difícil esto de los sueños, de con qué soñamos, cómo queremos desarrollarnos. Qué difícil pensar para San, que refleja parte de lo que atraviesa este colectivo, pensar individualmente, que piensan en colectivo, ¿no? Qué difícil. Poner palabra. Entonces vamos a pasar a nuestro segundo testimonio aquí en vivo. Ya tenemos a Esteban,
que también valientemente ha accedido a poder conversar con nosotras aquí. Esteban, buenas noches, gracias por venir y compartir tu experiencia. Buenas noches, buenas noches. Bueno, genera un poquito de nervios, ¿no? Esto que vos sentías mucho con la cabeza escuchando a San. ¿Y cómo te identificás o qué orientación sexual tenés vos? Bueno, yo soy un varón trans. ¿Qué es ser un varón trans? Un varón trans es una persona cuyo género biológico es femenino, pero su sentir y su sentir interno es de una persona masculina, de un hombre. Bueno, yo desde que tengo uso de razón siempre ha sido así. ¿Siempre te sentiste un varón? Sí. ¿Y cuándo pudiste reconocer esto? Vos decías desde siempre, pero ¿cómo lo pudiste llevar? ¿Cómo fue tu proceso a quizás liberar eso, por decirlo de alguna manera? Bueno, desde que yo tuve conciencia a los 5 años, empecé a manifestar ese sentimiento. Yo siempre decía que me sentía varón, incluso en ese tiempo hasta un nombre tenía y todo. Pero bueno, al final me quedé con el de Esteban por el significado. ¿Qué significa? El significado significa corona de victoria. Y para mí fue una victoria todo lo que ha pasado. Esteban, y bueno, tengo otro nombre más también. Bien. Esteban, contanos cómo fue el proceso, porque como Hassan, entiendo, puede ser quizás esto de reconocerse o de sentirse, identificarse con un género desde el nacimiento, o desde que uno tiene uso de razón, como lo decías vos, pero después cómo ese proceso va evolucionando en la familia, en los ámbitos, bueno, escolar, porque vos decías a los 5 años que como que empezaste a palpar un poco más eso. Bueno, yo cuando empecé a sentirlo así, comencé a manifestarlo, incluso llegué al punto donde cuando iba al jardín y todo, me acuerdo que en algunas ocasiones hablaron con mi madre y todo, porque, bueno, yo siempre decía, bueno, yo soy un nene, así, o sea, lo decía como es, ¿no? Y bueno, hubo unas situaciones en las cuales, bueno, cuando mi familia lo supo no reaccionaron bien, porque yo crecí en un hogar conservador, en un hogar más en el cual no se sabía de esas cosas, ni de homosexualidad, ni de transexualidad, ni de nada por el estilo, no sabíamos, y los ámbitos educativos tampoco daban una información al respecto. Y te puedo preguntar la edad, digo, porque hablas como en ese tiempo y sos una persona joven. Y tengo 28 años. Pero por la crianza que tuve, fue una crianza bastante, ¿cómo decirlo? Con valores antiguos, con valores que sí son muy buenos valores, pero a la vez en algunas cosas como que falta o hay carencias o falencias en cuanto a la información que se daba. Sí. Uno de los ámbitos en que una persona socializa, la familia, sin duda, la escuela, la adolescencia, digo, ¿cómo fue ese proceso con tu sentir? Bueno, en la escuela la verdad es que no tuve mucha gente a quien recurrir. Fue un proceso en el cual estuve muy reprimido, la verdad, porque, bueno, por los sucesos violentos que tuve que vivir, por el rechazo, por el no saber. Muchas veces cuando nosotros ignoramos algo nos ponemos en una posición defensiva a lo que no conocemos. Y es esa la parte en la que yo tuve que vivir, siempre reprimiendo toda la situación, hasta que finalmente, bueno, pude sacarlo a la luz, dentro de un proceso, digamos que a los 16, pero yo, digamos que lo saqué a medias. Pero ¿por qué? ¿En qué ámbito fue? ¿Fue en el mismo colegio? ¿En otros ámbitos de socialización? La primera vez que lo dije fue con mi mamá, y fue porque me empezó a gustar una chica. Bueno, como un chico trans, no siempre a un chico trans le puede gustar una chica, pero en mi caso sí me gustaban las chicas. Y entonces, bueno, como no sabía el término varón trans en ese tiempo todavía, dije, bueno, me gustan las chicas, decía yo, porque no sabía cómo expresar que era más que eso, pero no lo sabían expresar. O sea, 16 años tenía yo en ese tiempo. Entonces, bueno, hubo reacciones negativas, se me dijo que eso no era correcto, que no me habían criado con esas enseñanzas y otras cosas más, ¿no? ¿Te llegaron a decir que estabas enfermo?
¿Que era una enfermedad lo que tenías? No con las palabras estás enfermo, pero sí que era una enfermedad, Sí. y que eso era algo que tenía que salir, o incluso cuando llegó a un ámbito religioso se me dijo que tenía que ver con entidades espirituales y cosas ya muy... Y sí fue complicado, porque cuando vos crees que hay algo mal en vos, literal es como que la autoestima te molesta, la autoestima te genera una falta de autoestima en ese momento, porque pensás que vos sos el problema y no la gente como lo mira, o que por ahí la gente puede no saber y estar equivocada. Sí, queremos desde tu testimonio, que muy gentilmente y valientemente lo estás compartiendo, y por ahí uno no tiene, como yo le decía en la previa, algunos términos o cómo quizás llegar a preguntarle algo que no lo lastime. Por supuesto, ¿no? Estamos todos aprendiendo en este contexto. Esteban, contame, porque vos decías y hablabas de la iglesia, que en este ámbito también fue como que llegaste a cambiar, o que tu paso por lo religioso iba a cambiar esto que vos sentías o con lo que te identificás hasta hoy. Sí, yo en realidad no tengo nada en contra de la religión, porque debo decir que para mí la culpa no la tienen la creencia de cada uno, de lo que por ahí mucha gente reacciona mal, ¿no? Bueno, cuando yo pasé por la iglesia, yo tenía, para esto tenía ya 18. Yo no estaba en pareja, pasaron ciertas situaciones, bueno, estaba deprimido por la pérdida de un ser querido y por la represión que yo traía, porque quería agradar a todo el mundo menos a mí, porque pensaba, ok, si yo reprimo esto y capaz que algún día pueda cambiarlo, y en una de esas mi familia me va a querer más, me van a aceptar más. Y bueno, en ese transcurso fue mi paso por la iglesia. Yo estuve en la iglesia, incluso estuve en un grupo de alabanzas y todo. Y ¿te gusta cantar, me contaste? Me encanta, ¿no? sí, me encanta. Es algo que me fascina y ojalá algún día pueda dedicarme a eso, pero por ahora, bueno. Entonces, bueno, total que yo llegué a ese punto donde dije, bueno, me reprimí tanto, ¿no? Yo a todo esto, todo el mundo estaba supuestamente, entre comillas, conforme, menos yo. Claro. Porque yo estaba vistiéndome como los demás querían, expresándome como los demás querían, y no realmente siendo yo mismo. Entonces llegó un punto donde, bueno, yo estuve un año entero enfermo, físicamente, en el cual, bueno, pasé por operaciones de vesícula, de apéndice, estuve todo el año enfermo de la garganta. Claro, todo eso que reprimías desembocó en la explosión del cuerpo en lo exterior. Exactamente. Y fue entonces donde yo dije, bueno, acá yo tengo que hacer algo, ¿no? Acá tengo que ver qué es lo que está pasando, porque yo no es solamente una cuestión de orientación sexual, porque una cosa es orientación sexual y otra es identidad de género. Una cosa ¿Por qué? A ver. Porque una cosa es quién te gusta, esa es orientación sexual, hombres, mujeres o lo que sea, ¿no? Y otra muy distinta es quién vos sos, sos hombre, sos mujer, o no binario, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, yo decía, ok, esto es más que la orientación sexual, es más que me gustan las chicas y que me siento atraído, es quién soy. Y entonces yo dije, bueno, ¿quién soy? Y ahí es cuando yo me planteé, yo siempre supe que soy un varón, pero ¿cómo lo expreso? Yo no sabía nada, hasta ese momento yo no sabía que había más personas como yo, hasta ese momento tampoco sabía, por ejemplo, que había una ley de identidad de género. Son cosas que yo me fui a enterar después de la decisión que catapultó todo esto. Esteban, te permito un parate, realmente es una historia muy, muy conmovedora y es muy valiente, digo, quizás puede sonar reiterativo, pero es en primera persona, romper barreras, porque además Esteban en breve nos va a contar, él además tiene que romper no solo la barrera de quién es, sino la barrera de la discapacidad, porque él tiene una disminución visual, que en breve nos vamos a meter en eso y cómo fue cambiando físicamente en este periodo de hormonización. Pero él hablaba de palabras claves, de la ley, él hablaba de la información, él dijo yo no sabía nada, y hoy a través de, hay que reconocer, esta gestión municipal, hay una dirección de políticas de género. Vamos a conocer quiénes son los profesionales, a cargo de quién está y cuáles son las herramientas que el Estado, además de nuestro municipio, de un tiempo a esta parte, a nivel nacional y provincial hay. Esta es la estructura que tiene la Dirección de Políticas de Género y cómo trabaja en Atreverse.
Bueno, y como siempre decimos en Atreverse, vamos a atrevernos justamente a poner palabra, a decir, a hablar de aquello que pocas veces escuchamos hablar, y en esta ocasión nos toca hablar de diversidad. Esta gestión desde el municipio ha decidido crear y tener dentro de la Secretaría de Desarrollo Comunitario la Dirección de Políticas de Género, por ello estamos con Belén Oloco, su directora. Gracias, Belén, por recibirnos. Bueno, es importante poner palabra, decíamos, esta dirección, cómo está conformada, qué profesionales te acompañan, cómo vienen trabajando. Bueno, siempre agradecerles a ustedes, chicas, la convocatoria a las noticias que tenemos de la dirección. Sí, desde diciembre empezamos con una estructura en lo que era el área de género, una dirección de políticas de género y diversidad, y eso permitió ampliar, gracias a una decisión del intendente, permitió ampliar lo que era el trabajo en territorio, lo que eran los talleres, en las temáticas de masculinidades, de diversidad que no estaba trabajando. Así que bueno, estamos contentos y arrancando con un montón de propuestas este año y para seguir el año que viene. Bueno, contanos cómo fue recibido este área y digo, es más amplio, a lo largo de los meses se fue haciendo de boca en boca, quizás más conocida, la asistencia, la intervención. Sí, fue un poquito de boca en boca, también articulamos con el consultorio de diversidad del Hospital Eva Perón, que también empezó a retomar como un poco más su intervención no solo en lo médico, en lo hormonal, en los tratamientos, sino empezar a articular junto con nosotros el tema de la sensibilización. Hicimos una guía de buenas prácticas, de trato digno a las personas de la comunidad. Eso es un poco lo que empezamos a trabajar con el consultorio, también con la Consejería de Salud Sexual y Reproductiva. Y la verdad que bueno, la manera es esa, es articulando con las organizaciones, articulando con las escuelas, y llevar un poco todo lo que tenemos en cuestión de leyes y de políticas públicas, diversidad, al territorio. ¿Cómo es ese primer proceso? ¿Vienen ya las diversidades a la consulta con algún tipo de información? ¿Lo desconocen? ¿Vienen solo desde su proceso personal? Por lo general vienen, sí, con un proceso personal que están transitando, que muy bien a veces no saben, hasta se cuestionan si están bien lo que sienten. Y bueno, cuando tuvimos el primer encuentro nos dimos cuenta de que verdaderamente ellos mismos tuvieron que hacer ya un proceso antes de llegar acá para poder conocer sus derechos y, por ejemplo, rectificar su DNI o, bueno, haberse encontrado con Ana, que les pudo brindar mucha información con respecto a algún tratamiento que ellos quieran realizar con respecto a las hormonas. ¿Quiénes, Ana? ¿Trabajan con un área de salud también? Ana Otero, sí, es la médica que está en el consultorio del Hospital Eva Perón. Esto debería de ser ya, no me gusta usar la palabra normal, pero debería de ser ya algo natural para todos. Deberían estar incluidas las diversidades, ¿no? Exactamente, sí. ¿Cómo poder diferenciar, aprender y a llamar a aquellas personas que sienten identificadas con alguno de estos géneros? Sí, bueno, primero partimos, como mencionó Guadalupe recién, la ley de trato digno, digamos, esto de contemplar a las personas, su nombre, digamos, sus pronombres que utiliza, digamos. Básicamente el trato digno es esto, poder primero preguntarle a la persona cómo desea ser llamado, cómo desea ser llamada o llamade, qué pronombre utiliza, y básicamente es eso, respeto hacia el otro y no guiarnos de estos estereotipos de que nosotros vemos a la persona, no sé, con pelo largo, con collar, con ropa de determinado color, digamos que eso es solamente una expresión de género, digamos, de la persona y no tiene que ver con su identidad. Y bueno, y también con respecto a esto de la orientación sexual también, ¿no? También aprender a diferenciar lo que son la orientación, la identidad, saber esto de que, bueno, por ser mujer no significa que solamente te gustan los hombres, que digamos que es lo que se llama la heteronormatividad, de que todas las personas damos por sentado que son heterosexuales, digamos, y nada, contemplar esto, que hay múltiples orientaciones sexuales, identidades de género, expresiones de género, digamos, y es único de cada persona, digamos. En la ley como que, bueno, uno trata de ponerlo, digamos, en conceptos para poder entenderlo, pero es esto, es único, cada persona es única y hay múltiples identidades como personas. Bien, también, bueno, al momento de realizar algún trámite, ya desde el Estado está quizás un poco más instalado esto de género femenino, masculino, no binario, o quizás la posibilidad de no responder, porque sí, para ciertos trámites no interesa. ¿Qué nos podés contar de no binario? ¿Qué podemos ir aclarando en cuanto a todo esto?
Básicamente esto, salir del binarismo de hombre, mujer y entender y diferenciar lo que es el sexo, digamos, a lo que es la identidad de género, que son cosas, digamos, distintas. También contemplar otras identidades, personas, mujeres cis, mujeres trans, hombres trans. Bueno, sé que a veces ¿Qué sería mujeres cis? Mujeres cis, digamos, son las personas que nacen con un sexo, con genitales, digamos, femeninos y se identifican como una mujer, digamos, con su identidad. Y la mujer trans es esto, de nacer, digamos, con determinado sexo y no sentirse identificado con el mismo. Básicamente pasa por el respeto. Es eso, respetar la identidad del otro, porque uno quiere ser tratado de igual manera. Así que nada. Vos decías términos claves, el respeto, la información, el poder preguntarle y acercarnos a la otra persona a ver cómo le gusta que lo llamen, con qué se identifica en este sentido, que va más allá de querer saber intimidades, me parece, ¿no? Uno está, a veces está eso de, bueno, no le voy a preguntar, capaz que le incomoda, pero creo que va a ser más incómodo decirle por un nombre que no se siente identificado, que preguntarle respetuosamente cómo te llamas o cómo querés que te llame. Es simplemente eso, desde el respeto. No están solos. Desde la dirección también poder formar este consultorio está buenísimo para que ellos tengan un lugar donde ir de pertenencia. Mucho cuando hicimos el primer encuentro salió esto también, que por ahí se sentían muy solos, en donde poder hablar la temática o también en poder juntarse simplemente a tomar un mate con alguien y que no los mire raro, no se sientan discriminados por eso. Así que se trabaja desde ahí, de poder darle recursos nuevos como para que ellos sepan que en el lugar donde viven hay posibilidades. Muchas veces por ahí se escucha que bueno, no me voy a ir de Punta Alta o bueno, por ahí una ciudad más amplia donde tenga un poco más de recursos, pero bueno, los hay, nada más que hay que darlos a conocer por ahí. Aprovechamos este espacio para brindar esta información y que toda aquella persona que quiera acercarse para alguna duda o tiene alguna dificultad, no sé, en acceso en algún tema de salud, con algún turno, en terminar la secundaria, que muchas veces es una de las características del colectivo que, bueno, por muchas cuestiones no terminan su escolaridad. Entonces, bueno, la propuesta también de la dirección es acompañar ese proceso, articular junto con educación. ¿Cómo trabajan con el tema de empleo y el más allá del cupo trans, sino también de poder acceder? ¿Hay una oficina de empleo? Digo, ¿trabajan y acompañan ese proceso? Hay una oficina de empleo donde también el municipio adhiere a la ordenanza del cupo laboral. Hay que trabajar muchísimo aún sobre la temática. La verdad que conseguir empleo hoy es difícil para todo el mundo, para el colectivo se entiende que quizás es mucho más dificultoso, entonces bueno, hay que seguir trabajando un poquito más con estas cuestiones, pero sí articulamos con la oficina de empleo, tenemos un registro de todas las personas que no sea de colectivo, sino cualquier persona que viene a la dirección donde requiere de un trabajo y eso, bueno, articulamos con ellos para acercar el currículum, muchas veces ayudamos a hacer un currículum, cómo presentarse, en esas cuestiones sí tenemos como mucha llegada, digamos, para dar información y acercar, como hoy te decía, los derechos a las personas. ¿Están dispuestos y abiertos a poder recibir esas consultas y esa convocatoria? Sí, tenemos la dirección de género todos los días abierta, como ya dijimos, desde las 7 hasta las 5 de la tarde, bueno, y las guardias para situaciones específicas, pero abierta para cualquier consulta, ya sea de alguna persona puntual o de las escuelas, de familiares que quieran acercarse, informarse de, bueno, cómo ayudar, cómo abordar la temática, tengo miedo, no sé. Entonces, bueno, un poco la idea de la dirección es eso, acompañar, dar información y nada, garantizar los derechos. Bueno, allí toda la información, la idea es que sea dinámico, nos queda un ratito para seguir hablando con Esteban y hablábamos de estas herramientas, ¿no?, que hoy se van como visualizando y van acompañando estos procesos. Hablábamos de la barrera, ¿qué pasa en tu caso con la limitación en salud? No solo desde la atención en tu discapacidad como disminuido visual, sino con el acceso, o estás en un proceso de hormonización, ¿verdad? Sí, estoy en un proceso de hormonización hace 2 años y medio. Y debo agradecer porque la verdad, o sea,
el sistema de salud ha sido muy bueno, sobre todo con también la atención de Ana Claudia Otero. La verdad, ha sido ella es mi endocrinóloga. Y ella está a cargo del consultorio. Sí, ella está a cargo del consultorio de diversidad. Y la verdad que es increíble el trabajo que está haciendo y es admirable porque ella está sola trabajando en todo esto y sinceramente me ha tratado con mucho respeto, siempre muy bien. Nada, la verdad es agradecer que se pueda hacer esto en el Hospital Eva Perón, que no haya ninguna... En nuestra ciudad, ¿no? Sí, Que para varios años atrás era impensado. Sí. Esteban, ¿querés dar un mensaje a quienes estén compartiendo con esto? Yo decía en el inicio, apelamos a los sentidos, ¿no? A ver qué nos transmite, a ver qué podemos expresar con esto que vamos escuchando, que vamos entendiendo y aprendiendo juntos. Bueno, el mensaje sería, si nosotros, los de la comunidad, queremos visibilizarnos, queremos transmitir algo, tenemos que dejar un legado. ¿Y cómo lo podemos hacer? Animándonos a alzar la voz, animarnos a ser nosotros mismos y al mismo tiempo a todas esas personas que no tienen la información, que no han podido sentirse o tener un referente, poder nosotros como comunidad ser ese referente a esas personas, para que ellos también puedan saber que hay personas como nosotros, que nosotros también existimos y que debemos atrevernos. Atreverse, claro. Gracias, Esteban, por tu testimonio, es muy valioso, gracias. Bueno, el 7 de diciembre va a haber la marcha, va a estar la Marcha del Orgullo, va a haber una marcha donde va a haber feria, emprendedores, más adelante a través de los medios y de la información vamos a estar cumpliendo con eso. Agradecemos, nos tenemos que despedir a quienes nos acompañan, a quienes en las plaquitas acompañan a Atreverse, esta propuesta integral de Punta Alta Visión. Hasta el próximo lunes con una nueva temática, la repetición los sábados 13 horas y por supuesto también algún día de la semana en vivo el próximo lunes 21:30. Gracias por atreverte y estar ahí del otro lado siempre.